Muy bien, nuevamente en Frankfurt para este bloque que es tan deseado, tan lindo y tan instructivo, donde encontramos siempre a nuestro querido amigo Guillermo Atlas y él a su vez encuentra personalidades que no son del todo conocidas del ámbito internacional judío y que han tenido una relevancia que quizás para esta época no ha llegado su dato, no han llegado a ser famosos, quizás tanto como lo fueron en su momento, ¿no? Pero seguramente Guillermo nos va a traer algo que nos va a sorprender. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Eh, Marcos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás eh, vos? ¿Cómo están todos? muy bien, gracias, gracias. Todo bien, por suerte. Faltan poquititos de los secuestrados, ya estamos en los últimos seis y Ya sé, bueno, sí, sí. eh, Lo cada vez se sigo, hace más. lo sigo muy de cerca esto. Hay algo bueno, yo digo, porque puedo hablarlo con vos tranquilamente, vos estás en el tema, que digo, está claro que la especulación esta tiene que ver con que una vez terminada la llegada de los seis, empieza una segunda etapa. Por O sea, supuesto. ahí tienen la obligación de empezar. Y la segunda etapa implica dejar las armas, algo que ellos dijeron que no es. La estiran, como decíamos antes, como chicle, claro, Claro, entonces lógico. están estirándolo para rearmarse, que es lo que están haciendo, se están rearmando, no sé cómo, la Y verdad. reorganizándose, sí, no Sí, sé. así es. Bueno, Guillermo querido, ¿quién nos has traído hoy en esta sección de bibliografías de famosos? No tan Bueno, hoy voy famosos. a... Sí, no, bueno, no, sí, famosos depende. Como todo, si para vos un jugador de fútbol muy famoso, a lo mejor le preguntás a una persona que no está consustanciada con el fútbol, va a decir no lo conozco. Y Ujú. para vos es casi inconcebible. Pero es así. Claro, claro, claro. Es decir, no es como hay, digamos, personalidades o figuras mundiales que las conoce casi todo el mundo. Pero de golpe te sorprende, qué sé yo, el otro día hablando con alguien, mencionaba, supone, un músico, supone que decís Bach, y el tipo te pregunta, ¿y quién fue? Es decir, a veces uno se sorprende, pero bueno, pero en este caso reconozco que trato de, digamos, de encontrar siempre una figura que no sea tremendamente conocida, sino Popular. conocida en su popular, sino una persona conocida en su momento, conocida hoy día en el ámbito literario, como la persona que voy a tratar hoy. Voy a hablar de Natalia Ginsburg. Vamos a seguir entonces nuestra serie, pero esta vez a pedido del gran público, volvemos a una figura femenina. Por más Muy que yo bien, muy bien, muy bien. empecé con figuras femeninas y después corté y traje ahora una retaíla de figuras masculinas, pero esta figura femenina está relacionada con una de las figuras masculinas que traté, eh, obviamente cuando eh, estuve hablando del gran sobreviviente de la Shoah, de Levi, y estamos hablando ahora de otra Levi, que a pesar que se llamó Natalia Ginsburg para el gran público. Y ahora voy a hablar de ella. Ok, ¿Eh? entonces vamos a verla un poquito a Natalia. Ahí está. Mire usted. Sí, Tiene Natalia Ginsburg. un aire de Hannah Senesh con ese fondo, ¿no? Sí, 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 el fondo puede ser que sea Roma, donde Ujú, vivió las últimas décadas de su vida. Natalia Ginsburg, que ocupa en realidad un lugar destacadísimo en la constelación intelectual y literaria de Italia del siglo XX, ujú. especialmente de Turín. Es decir, no es la voz, digamos, de la gran épica, ¿no? No. Como de costumbre, me gusta tocar figuras que han tratado más la vida común, gente sin grandes ostentaciones, ni grandes bombos, ni platillos, ¿no? Sí, Eh, una escritora que en realidad se especializó de algún modo en lo doméstico, o sea, la vida cotidiana como una especie de laboratorio de la vida, ¿no? ujú, Pero no como un capricho, digamos, estilístico,
sino una posición más bien ética, ¿no? Una Moldeada por observadora. una observadora, pero moldeada por una tradición familiar, por una ciudad donde la cultura laica, con una fuerte presencia judía, está muy relacionado, esto es importante porque mucha gente no lo sabe, está muy relacionado con la modernización de Italia. Ah, Por eso, claro, para entender a Natalia Ginsburg, conviene entonces escuchar un poco el rumorcito de la cocina, ¿no? Porque, digamos, una mujer, ahora voy a hablar justamente para mí la obra más hermosa que escribió, eh, justamente es un relato de familia, de su familia. Nació, ella nació como Natalia Levi. Su papá estaba trabajando en Palermo, en Sicilia, por más que ellos eran de la otra punta, eran del norte, de Turín, claro, pero claro. su papá estaba en la capital de Sicilia, nació en 1916. En realidad su papá, Giuseppe Levi, fue ya famosísimo, sin que ella se hubiese destacado, la familia está Levi, no porque hubo varios Levi, ¿no? Sino que en este caso Giuseppe Levi, su padre, fue un histólogo muy famoso en su época, profesor, ¿no? Célebre por su disciplina, su rigor experimental, laboratorio científico, o sea, con todos los méritos y todos los reconocimientos de su época. A diferencia de su mamá, también judía, Lidia Tanzi, que era más bien lo contrario del guardapolvo blanco, ¿no? El mundo del humor, de la frase familiar. El padre era seco. Si uno lee el libro ahora de este libro que les estoy insinuando o nombrando, estoy hablando de lo que se llamó léxico familiar. Es un libro que se los recomiendo a todos, ¿no? Es decir, ¿Está impreso en castellano o en español? está en castellano, por supuesto, es un libro famosísimo de Natalia Ginsburg, Ujú. y realmente uno a partir de la lectura esa no solamente conoce a los Levi, sino que conoce realmente la vida intelectual de Turín, del mundo judío, el mundo intelectual, el mundo científico, el mundo político, la lucha antifascista, Wow, etcétera, ¿no? Eso es muy wow. importante. Ella, digamos, llamándose Levi, como, digamos, no era pariente de Primo Levi, ni tampoco del famoso médico y pintor Carlo Levi, que yo me acuerdo muy bien de Cristo se detuvo en Éboli, una famosa, porque Carlo Levi, este escritor que no era pariente, el régimen fascista lo exiliaron en un pueblito en el sur de Italia, lo mandaron de Turín al sur y él por eso escribió, digamos, como diciendo, Jesús no se detuvo en este pueblito, ¿no? Y cuenta, digamos, también, es ese estilo de escritor imbuido en esa cultura. Y también no nos olvidemos que con el nombre Levi también tenemos la famosa neuróloga y premio Nobel de medicina Rita Levi Montalcini, que murió hace pocos años, ¿no? También Hablamos una... solo de los Levi en Italia. Estamos hablando de los Levi de Turín, no de Italia, los Levi de Turín estoy Ah, hablando. ok. Bastante, una comunidad bastante frondosa, bastante prolífera. Todo prominente, yo te conté una vez en privado que Olivetti, por ejemplo, era una familia judía. Ujú. Eh, la Fiat, por supuesto que no, pero digamos que no es casual que en esa ciudad se da la Fiat, se da la Olivetti, se da, digamos, de algún modo ese desarrollo industrial acompañado de un desarrollo intelectual muy grande y sobre todo el gran Einaudi, que es el padre del mundo editorial italiano. Hoy día, claro, Einaudi, yo estuve ahora en Italia, son ahora librerías de esas gigantes, son Mm. cadenas ahora, ¿no? Pero, Bueno, no olvidemos que Milán, que está al lado, o eh, sea, digamos que tenía también una prominencia cultural muy importante, un desarrollo. La, la, importantísimo, la ni escala de hablar, Milán, bueno. no, ni hablar, eso ni hablar, por supuesto. Milán es la capital del norte de Italia digamos, más, digamos, servicios, diseño, moda, Y la industria cultura, textil y la cultura, y Turín más la industria y Ujú. obviamente también la cultura, ¿no? Son verdaderos focos. Eh, eh, lo que pasa que, claro, llegó el fascismo y ahí hubo un quiebre muy grande, ¿no es cierto? Las leyes raciales, la expulsión de los judíos de la esfera pública,
digamos, y eso dio lugar a una especie de exilio interior. La joven Natalia, que se había, digamos, estaba en relación con Leone Ginsburg, con el que se casó, que fue un crítico, editor y militante antifascista, que había nacido en Odessa, no era italiano, por eso digo, una italiana que se llama Natalia Ginsburg, porque se Ujú. casó con Leone Ginsburg, ¿no? Que, digamos, en torno a Leone Ginsburg y este Giulio Einaudi, que, digamos, el padre de la gran editorial, se vuelcan al trabajo clandestino, en esa época, en esta vida, digamos, de exilio interior, traduciendo, editando, seleccionando, y a Leone Ginsburg lo detiene la policía y murió en prisión, en la prisión ahí en Roma, en Regina Coeli, que es una, digamos, un antiguo monasterio que en el siglo XIX se convirtió en una cárcel, y ahí murió. O sea que Natalia quedó viuda ya en el año 44, Ujú. muy joven, y tiene Ella un, dijo, usted dijo que ella era del 19, o sea, más o menos tendría en ese del 16, momento. ella era del Ah, el 16. 16. Bueno, Ella tendría era del 20. 16, sí, Ujú, exacto. Sí, sí, era una mujer joven, 24, 28 años cuando quedó ujú. viuda. Claro, claro. Pero alcanzó a tener un hijo, Carlos Ginsburg, que ahora después lo voy a mencionar, porque realmente no solo que es el hijo de Natalia, sino que él en sí mismo es una personalidad importante. Ujú. Eh, en la posguerra, después de la liberación de Italia, Turín encarna, digamos, es un poco, encarna, digo, la democracia, la reconstrucción moral de Italia, ¿no? Ahí, obviamente, la editorial Einaudi, que digamos, es un poco la casa de Natalia, ¿no? Ella se ocupa de la elección de títulos, organización de colecciones, la política de traducciones. No se olviden, Italia, a mí siempre me llama la atención, vas a una librería en Italia hasta el día de hoy y ves títulos, por ejemplo, yo vi títulos de Amos Oz y de Alex Bet Yoshua en Italia antes de verlas en Alemania, me acuerdo los años 70, 80. ¿Por qué? Porque Italia, como es una lengua, digamos, que no tiene gran expansión, es el país de Europa, casi de Europa Occidental, me refiero, que más traduce. Creo que el 70% de los libros de Italia son traducciones. Por ejemplo, en Estados Unidos creo que el 8% de los libros son traducciones. En Alemania, ponele que son el 40, el 50%, pero en Italia es el 70%, el Mm, 80%. claro. Entonces, el trabajo de la traducción era un trabajo muy importante y ella se dedicó muchísimo a eso, trabajó décadas en la editorial Einaudi y, y digamos, Estamos escribe hablando, aparte. estamos hablando de lo que era la empresa del marido, digamos, del abuelo, del padre del marido. El marido fallece en el 44 y Sí, lo que pasa es que el marido ya trabajaba con Einaudi, ahí está. digamos, cuando todavía no existía, digamos, como gran editorial, sino que era realmente una especie de pionero, ¿no? Una especie de pionero de esa industria o de esa, digamos, de esa actividad en Sí, sí. Italia. Después se va consolidando y hoy en día directamente Ella, es, y ella trabajó muchísimo ahí. ajá. Ahí en el año 63 escribe este famoso léxico familiar. Es una especie del idioma de casa, un refugio, pero también es un documento histórico. Las frases de la madre, las muletillas del padre, señales de una educación sentimental, que, como se dice en la literatura, ¿no? Es decir, un poco los ritos iniciáticos. Eh, entonces, ahí se ve cuando un régimen totalitario como el fascismo intentó homogeneizar la lengua pública, como para Natalia siempre la lengua, y ella lo describe muy bien, no es un museo, es un taller donde de algún modo se afila la sensibilidad y se prepara el oído para poder escuchar digamos, la injusticia, Ujú. rescatar la lengua de los propios, de la familia, de la tradición intelectual, de la tradición judía. Ese modo, me parece, de leer la literatura desde la ciudad y la editorial permite, de algún modo, ilumina esa constelación turinesa
sin caer en grandes mitologías. Pensemos que estos nombres, además de Natalia y Leone, está Cesare Pavese, que para mí es un escritor fabuloso, Italo Calvino, después Norberto Bobbio, que digamos eh, cada uno en su especialidad. Pavese la intensidad existencial, Calvino la imaginación, Bobbio una cultura jurídica y liberal, es uno de los padres, digamos, de la teoría política en Italia. Pero no es digamos, pero ese clima no es que haya sido, ¿cómo puedo decir?, la suma de los talentos, sino, digamos, realmente una constelación maravillosa que dio lugar, digamos, a una especie de pedagogía republicana, no digamos, una forma de ser, una forma de vivir la vida, ¿no? De algún modo. Bueno, Eh, el fascismo impone, como todas las dictaduras en general, imponen determinados códigos de habla, determinados códigos de por palabras, supuesto, por digamos, supuesto. Vos sabés, prohibición de palabras también. Entonces, por lo exacto. cual, intelectuales como la talla de ella, de Natalia, tendrían que haber, deben haber trabajado bastante para esquivar, tener Muchísimo, la muchísimo. habilidad de esquivar a esta gente, ¿no? Cosa que no ¿Sabes pudo más? Leone. Exactamente. Es como una especie de reivindicación de Leone Ginsburg. Vos sabés que hablando de esto que estás mencionando, de la lengua y cómo las dictaduras, sé que hay estudios y análisis muy interesantes que demuestran, por ejemplo, en castellano, que en las épocas de dictadura se usa menos el subjuntivo en el escrito. Es muy loco eso, porque el subjuntivo introduce un matiz de duda. No creo que sea, en cambio, creo que es. Ujú. Es muy interesante que hay hasta estudios de ese tipo, cómo hasta puede llegar a cambiar la gramática, ¿no? Bueno, usted Eh, sabe que generalmente se usan para los titulares cuando la noticia no está muy confirmada, ¿no? Exactamente. Habría. Ahora, uno dice, Eh, habría chiquito, robado grande, entonces uno ya sabe más o menos quién lo escribe, sí. ¿no? Exacto. Bueno, y digamos que de algún modo en la dimensión judía, en su obra no quisiera insistir, no es que se manifieste en alusiones explícitas, Ujú, pero se manifiesta en ese clima intelectual, ¿no? En esa, digamos, sin teologías desplegadas, pero hay una lealtad a la palabra, una sensibilidad hacia la injusticia, una memoria que escapa del exhibicionismo. ujú, En eso, digamos, me parece que eso es muy importante, ¿no? Las leyes raciales del 38 enseñaron en forma brutal, ¿no? Que esa civilidad no es un dato, sino una conquista muy frágil. Siempre lo digo en casi todas las manifestaciones, en todas las presentaciones donde la figura tuvo que ver con condiciones de ese tipo, ¿no? Eh, mm, Pensemos que de ahí, en la posguerra, muchos de los nombres que se destacaron, judíos y no judíos, vivieron la vida intelectual por eso como una especie de servicio público, ¿no? claro. Editar, enseñar, traducir, escribir, actos modestos que sumados, digamos, de algún modo, abrigan un país, ¿no? Lo abrigan. Eh, Esa tradición también se proyecta, la tradición que les estoy mencionando de Natalia, se proyecta en la obra de su hijo, Carlos, que les estaba diciendo, que ya su nombre debe tener ahora, no quiero exagerar, debe tener sus 80 y pico largos, ¿no? Que es el padre de lo que se llama la microhistoria. Su método es un verdadero detective de la historia, el método del indicio, mirar lo minúsculo para leer estructuras más vastas. Yo recuerdo haber leído de una figura de un campesino, productor de trigo, que fue detenido por no cumplir con ciertas disposiciones y a partir de eso desarrolla toda una teoría. Es decir, realmente también, ¿no? El mundo chiquito proyectado hacia el mundo grande y Ujú. no la historia de las grandes cortes de los reyes, ¿no? De vuelta Claro, ese hilo entre la cocina y el léxico familiar, ¿no? como Eh, siempre yo digo del teatro, siempre tenemos esa consigna, que cuanto más personal, más universal. Exactamente, y esa era también el lema
indiscutido de un personaje que traté acá en esta serie, que fue Amos Oz. Amos Oz Claro. decía siempre que lo importante es describirlo chiquito, digamos, y eso no pierde universalidad, al contrario. Por eso él decía que si le daban, creo que lo mencioné en mi presentación, que si le daban de elegir entre ir al espacio y mirar el mundo desde arriba o ser una mosquita pegada en la pared y observar una familia, elegía ser una mosquita pegada en la pared y mirar una familia porque creía que ese microcosmos era, digamos, lo más interesante que existía, ¿no? Sí, sí. Eh, Bueno, a ver, o sea, volvemos a Natalia. Natalia, y Natalia, digamos, en los años, tuvo también una intervención pública importante, ¿no? Fue diputada independiente, Mm, cercana al Partido Comunista de Italia. No por eso volvió, digamos, se convirtió en una figura súper retórica, ni abandonó. Ya ves la foto, ¿no? Una persona muy sobria, ya se le ve el aspecto, ¿no? sí, dura. Dura incluso parece, ¿no? Sí, No la sí. conocí personalmente, pero la foto le da como cierta dureza. Su intervención pública, digamos, siempre fue así, ¿no? O sea, prefería concentrarse en la claridad del argumento antes de que la cosa muy espectacular, ¿no? Ujú. Eh, digamos, siguió en su línea de editora que ordena un catálogo, la parlamentaria de alguna manera que mide las palabras que dice, ¿no? Claro. Digamos, me parece que esa es la virtud, digamos, ¿no? Y la fortaleza de ella, ¿no? Un intelectual que cuida la prosa, también incluso en la presentación pública, en la esfera pública, que siempre, digamos, elige la mesura frente a la velocidad, que de alguna manera sospecha de esas soluciones ruidosas, espectaculares, ¿no? Ujú. Quizá me parece que el aporte más persistente o duradero de ella es esa lectura turinesa que hace, ¿no? Ese, digamos, esa forma de ver el mundo de una manera contemplativa, pero también incisiva, y, digamos, y no permitir que los lenguajes la devoren. Me parece que ese léxico es la metáfora operativa de la reconstrucción cívica del país después de la devastación terrible de la guerra Ujú. del totalitarismo. Por eso yo siempre insisto, hay que volver a leer este léxico familiar. Me parece que es un mapa, es una voz íntima de una ciudad, digamos, que aprende a hablar de nuevo después de lo que muchos llaman galimatías, ¿no? O sea, digamos, de los regímenes totalitarios, ¿no? Se Ujú. oye de alguna manera ese idioma privado, ¿viste? ¿Cómo le dicen? ¿Viste que hay familias que tienen palabras especiales para alguna cosa? Ellos Sí. estaban llenísimos de esas palabras, es lo que los lingüistas llaman sociolecto o algo así, ¿no? Y ahí Mm. en la lengua como idioma, yo me acuerdo muy bien hablando de eso, que en la época de la dictadura en mi familia teníamos códigos de lenguaje. Me duele la muela cuando había algún problema. Está todo muy bien. Saludos de la tía Esther, que había que entenderlo justo al revés. Y cosas por el estilo, lleno de eufemismos, obviamente utilizando palabras en yiddish y cosas Ujú. por el estilo, que digamos que siempre uno recurre a la creatividad en esos casos, ¿no? Así es, Eh, así es. Me parece que me parece que esa salida a la luz repara de algún modo lo que Goya llamó en su obra, el famoso pintor, los desastres de la guerra. Me parece que a través de su obra y de esa vida activa, pero modesta de Ujú. algún modo, dio cuenta de la necesidad de un mundo sin grandes gestos espectaculares, como hablaba el régimen, conquistar Abisinia, marchar, Claro, bueno, tienen, triunfar. normalmente los regímenes totalitarios tienen esta visión megalómana del mundo, de la Exactamente, conquista, los mejores, de somos esto y somos lo otro. Y bueno, exactamente, y eso hace que tristemente, bueno, por detrás está todo lo que realmente pasa, ¿no? Atrás de toda esa exactamente, exactamente. grandilocuencia.
Así que bueno, Bueno, eso es lo que la despedimos a la estimada Natalia. Natalia, sí, Bien. sí, por supuesto, en algún momento volveré a Turín, pero así como ahora hablé de una escritora y política y Ujú. activista, me parece que la próxima, no les voy a decir el nombre, pero voy a Eh, hablar de una figura también femenina dedicada a otra manifestación artística y no solamente judía, sino también cercana, digamos, geográficamente a nosotros. ok, Así que se las dejo picando y bárbaro. nos vemos la semana próxima. El señor Guillermo Atlas, en su espacio, yo diría, él tiene su columna que es historia de famosos, no tan famosos, y la verdad que no sé si le gusta el nombre, si no lo cambiamos. Después, off the record, le voy a contar una historia que tengo yo con el tema Leone, porque vio que yo soy León de apellido. Claro. Y en un momento me llamaron Leone en Ah, Italia para una transmisión italiana, pero bueno, eso lo voy a contar después. Bueno, un abrazo, Guillermo, lo espero la semana que viene y gracias como siempre. al contrario, un placer enorme. Hasta Guillermo pronto. Atlas y su columna en Radio Naría, un lujo para todos. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.